Buenas noches, estamos una vez más acá y seguimos investigando por detalles lo que es la economía de Paraguay en este año 2018. Este año vamos a tratar en este programa vamos a tratar de concentrarnos en dos sectores que son fundamentales. Uno es el sector financiero, qué es lo que está ocurriendo, qué pasa con los bancos, se está prestando más, se está prestando menos, cómo están las tasas, cómo está la actividad de los bancos y qué es lo que podemos esperar. Y por otro lado queremos ver el sector comercial y el sector de servicios, cuáles han sido los principales impactos que han tenido, qué es lo que estamos esperando para este año en términos de su actividad económica en general. Y vamos a trabajar sobre esos dos sectores básicamente, tratando de ver un poco y de proyectar cómo nos va a ir en el año 2018. Quédense con nosotros y comenzamos después de la pausa. Durante el 2017, el consumo y el sector financiero recién comienzan a mostrar señales de recuperación, comportamiento que se mantendría a lo largo de este 2018. El sector financiero posiblemente haya sido uno de los más afectados en forma indirecta, con la caída del precio de la soja que se iniciaba en el 2014. Este grupo económico tuvo que realizar ajustes para adecuarse a la realidad de clientes con muchas dificultades para hacer frente a sus deudas. Además, en el 2015 el guaraní se depreció un 25% con relación al dólar, que representaba un riesgo para aquellos clientes que se habían endeudado en moneda extranjera. El periodo de recuperación en el sector financiero, que inicia en el 2017, fue como efecto de la cosecha récord de soja y la estabilización del precio de la misma, por lo que para este 2018 los niveles de liquidez se mantendrían elevados con perspectivas de una recuperación gradual en las carteras de crédito de las entidades financieras, y los indicadores de morosidad seguirían estables, cercanos a los niveles del 2017. En cuanto al consumo, la perspectiva para este año es igualmente alta, producto de una mejora en el comercio y una muy auspiciosa campaña agrícola. Y pese a la incertidumbre que genera la asunción de un nuevo gobierno en los próximos meses, las perspectivas en el ámbito económico son en general muy positivas. Hoy vamos a estar hablando en el programa de varios sectores de la economía, sobre todo que están vinculados al sector urbano y que son sectores muy dinámicos y que generan mucho impacto en la economía. En general, cuando empezamos a hablar de estos sectores urbanos, son posiblemente los que en la ciudad se sienten más de cerca por un lado, pero por otro lado también son aquellos que son grandes generadores de empleo en muchos casos. Entonces, yendo directo a lo que vamos viendo, esta ha sido la evolución del crecimiento en estos sectores en los últimos años. Cuando miramos el sector de la construcción, vemos una situación bastante anómala. El sector de la construcción había crecido allá por el año 2016 un valor de alrededor del 18% del producto, o sea, un número relativamente muy importante. Y esto después se va acomodando. ¿A qué se debe esta situación? Una de las situaciones más llamativas es que pasamos de tasas de crecimiento del orden del 2 o del 2,5% y pegamos un salto muy importante del orden del 18% que decimos para después volver a un cauce nuevamente en esto de una tasa de crecimiento relativamente importante. El sector de la construcción estuvo muy afectado por los eventos del Niño. En este momento, el año 2016 es un año, o el año 2015 mejor, es un año de muchas lluvias, es un año donde se pararon muchos proyectos y por tanto se tuvo que esperar hasta tanto que estas lluvias desaparezcan o por lo menos se reduzcan para que estos proyectos vuelvan a reactivarse al año siguiente. Este es el pico que se presenta. Posteriormente a eso vemos una retracción, volvemos a ver tasas de crecimiento bastante más normales del orden del 7%, es lo que se espera para este año, y el año pasado habíamos crecido en el orden del 5%. Por tanto, creemos que estos números son números que
que se ajustan bastante a la realidad y provienen fundamentalmente de dos temas. Por un lado, del crecimiento del sector privado, que el crecimiento del sector privado necesita todavía una gran expansión en el sector de la construcción. Sin embargo, no estamos encontrando totalmente el camino. Hay una dinámica que se había dado en algún momento dado a partir de una demanda extranjera, sobre todo argentina, en el sector de la construcción, pero hoy lo que estamos viendo es que gran parte de la demanda está concentrada en Paraguay y gran parte de esa demanda depende también del sistema crediticio y el sistema financiero, que todavía no le está encontrando la vuelta a esto para que realmente sea un boom. La necesidad de viviendas en Paraguay, sobre todo de una clase media ascendente, son todavía muy importantes y estamos hablando de que una clase media que gana por encima de los 8 o 10 millones de guaraníes, hay alrededor de entre 75 y 100 mil viviendas que se necesitan solamente en la zona de Gran Asunción. Por tanto, hay una expectativa muy importante, pero esto creo que va a seguir creciendo a estas tasas bastante más conservadoras por lo menos. En el año 2015 también vemos que el comercio había tenido una caída muy importante, había decrecido ese año en el orden del 1% más o menos con relación al año anterior y a partir de ahí empezamos a ver crecimientos. Tenemos que recordar que el año 2015 es un año muy peculiar para el comercio. ¿Por qué? Durante ese año lo que vemos es que después de haber tenido crecimientos muy importantes, 2013, 2014, vemos que el año 2015 es un año donde es el año del pico del contrabando con la Argentina. Es decir, en ese momento vemos que gran parte de la demanda agregada paraguaya iba a comprar al otro lado de la frontera. El año 2015 es el año donde al asumir Mauricio Macri en diciembre decide unificar el tipo de cambio en la Argentina y al unificar el tipo de cambio y desaparecer ese margen que se generaba entre el dólar oficial y el dólar blue que le llamaban los argentinos, empieza a crecer el comercio. Se encarece Argentina relativamente a Paraguay y los paraguayos deciden que ya no era oportuno ir a comprar a Clorinda y por tanto empiezan a comprar localmente y eso es lo que empezamos a ver y este pico se produce sobre todo el año pasado. Para este año se espera una moderación, por lo menos estos son datos del Banco Central, una moderación en esos números de valores del 8, crecer a valores de alrededor del 6. Pero esto lo tendremos que ver todavía porque sigue existiendo este impulso de la Argentina y dependerá mucho del tipo de cambio en Argentina, dependerá mucho de la inflación argentina y dependerá mucho también de lo que ocurra con el Brasil, sobre todo en esa frontera. Vamos a ver un poco con más detalle esos números. El año 2015 también es un año muy importante para el sector financiero. Hay un crecimiento importante en ese sector que prácticamente desaparece en el 2016 y en el 2017. Estos números están muy impactados por lo que ocurre en la cartera más grande, que es la que maneja hoy el sistema bancario paraguayo, que es la cartera agrícola. Una cartera agrícola que se había visto muy afectada en su momento y se había visto muy afectada fundamentalmente por el hecho de que los agricultores habían tenido un impacto en sus márgenes muy significativo a partir de lo que ocurre con los precios de commodities, fundamentalmente en los precios de soja, maíz y trigo, y eso se nota mucho. Los bancos empiezan a tener una estrategia de ir bajando tasas pasivas para poder conservar sus márgenes y lo que vemos también es que se empieza a tener mucho más cuidado en la concesión de créditos a partir de ese momento. Vamos a ver esto con mucho más detalle durante el transcurso del programa. Cuando miramos el tema de servicio a los hogares y a las empresas, se ha vuelto también un valor importante en términos de crecimiento, dado que todo esto que vemos que viene creciendo la economía en estos segmentos está vinculado fundamentalmente al hecho de que la economía al crecer también estira a un grupo de la población hacia ese crecimiento y entonces vamos generando un incremento en términos de clase media fundamentalmente. Paraguay ha tenido crecimientos importantes en su clase media que le han permitido a esta gente acceder a una serie de servicios que hoy son demandados. Entonces necesitamos empleadas domésticas, necesitamos jardineros, necesitamos también
gente para los nuevos restaurantes que se van abriendo, para otro tipo de empresas que van generando un margen nuevo, y al generar ese margen nuevo emplean a personas. Estos son los datos, creemos, que generan estas transformaciones. Cuando miramos concretamente el tema del consumo, vamos a empezar a ver que hay ciertas realidades que se van dando en este caso. El año 2012 había sido un año, el consumo en Paraguay, la línea roja, vemos que es una línea que oscilaba en el orden del 5% y había caído de manera bastante significativa y bastante importante hasta el año 2016, donde alcanza un 1%. El año 2017 este consumo empieza a mostrar recuperaciones y un crecimiento sobre el año anterior importante del 5%, y hoy un crecimiento del orden del 4% es lo que se espera para el año 2018. Posiblemente este número incluso pueda ser mayor en un momento dado. ¿Qué es lo que ocurrió con el consumo público y el privado? Lo que vemos es un gran pico de crecimiento del sector público en el año 2012, producto fundamentalmente del incremento de salarios a los funcionarios públicos que se da en el presupuesto del 2011 y se ejecuta a partir del 2012. Esto actuó en ese momento como lo que le llamamos en economía una política contracíclica. Si se recuerda la gente, el año 2012 fue un año de crisis, fue un año de mala campaña agrícola fundamentalmente, y esa mala campaña agrícola se tradujo en resultados negativos para nuestra economía que fueron compensados por este incremento del consumo público. En el caso del consumo privado, creemos que el impacto más importante se empieza a dar en el año 2015, en el año 2016, cuando la gente sale a comprar de manera muy importante a las fronteras. Pasa a comprar al Brasil, pasa a comprar a la Argentina, porque esos dos países se habían vuelto más baratos que Paraguay. Brasil por efecto de su tipo de cambio y Argentina por este diferencial de tipo de cambio entre el dólar blue y el dólar oficial. Cuando esto desaparece a fines del 2015, lo que vemos es una retracción del consumo público, fundamentalmente producto de lo que había sido en aquel momento la implementación de la ley de responsabilidad fiscal, y a partir de ese momento los dos consumos se recuperan. Y esto es lo que estamos empezando a ver hoy. Empezamos ya el año pasado a ver un crecimiento del consumo bastante más importante que en años anteriores, sobre todo el consumo privado, impulsado por otro evento también, el hecho de que Paraguay, al abaratarse relativamente en el 2017, atrajo gente de los países vecinos. Este análisis lo vamos a continuar después de la pausa. Quédense con nosotros. Seguimos con nuestro análisis sobre los datos de todo lo que impacta a la economía urbana fundamentalmente. Y vamos a comenzar por este análisis que había tenido un impacto que ya lo habíamos visto en algún momento dado, pero creemos que es importante, que es el hecho de que en el año 2015 se produce un punto de inflexión en la economía de Paraguay con la aprobación de la ley de tarjetas de crédito. Esta ley de tarjetas de crédito hace que automáticamente la gente ya no quiera tener plásticos, porque las promociones también se acabaron con esto, por un lado, y por otro lado, los bancos tampoco querían tenerle a la gente con plásticos, porque sobre todo para aquellas líneas más bajas, eran líneas que le causaban pérdidas a los bancos. Entonces, a medida que esas tarjetas iban llegando a su fecha de vencimiento, no eran renovadas por las distintas entidades. Y estas dos acciones generaron una caída muy importante de la cantidad de plásticos durante los años que ocurrieron después, los 2 años más o menos posteriores. Hay un pequeño incremento hacia finales del año 2017 por el hecho de que las cuentas de pago de sueldo pasaron de los bancos privados al Banco Nacional de Fomento, y eso hizo que el Banco Nacional de Fomento, en el momento de recibir una cuenta de sueldo, lo que hacía era le planchaba una tarjeta de crédito también a ese funcionario público. A pesar de eso, hay una retracción en el parque total de tarjetas del orden
de las 160.000 tarjetas, y a pesar de que se recupera un poco el total financiado, la cartera total financiada, sigue existiendo hoy una cartera en pérdida del orden de los 80 millones de dólares más o menos en el sistema. Una decisión que lo que buscaba era bajar la tasa de interés para hacer que la gente compre más, que se dinamice más la economía, tuvo el efecto totalmente contrario. El efecto fue básicamente el hecho de que la gente dejó de prestar, le dejó de servir el plástico y se informalizó un grupo muy importante de esta gente. Es decir, aquel que ya no tenía las promociones y por tanto no le interesaba la tarjeta, o aquel que el banco le canceló su tarjeta, cualquiera de los dos efectos, se tuvo que recurrir al sistema formal. Estas tasas de interés más bajas, que de hecho fueron más bajas, la tasa bajó del orden del 45% a alrededor del 11%, tenemos esas tarjetas hoy. ¿Afectó a quiénes? En realidad afectó, cuando miramos la línea celeste, vemos que habíamos llegado en el momento de la aprobación de la ley a un pico bastante interesante que vendía más o menos en aquel momento, o que vendía más o menos, alrededor de 150.000 millones de guaraníes por mes, para caer estos números alrededor de 120.000, y hoy están en valores de alrededor de 125.000, es decir, nunca pudieron recuperarse a los niveles anteriores. Cuando miramos las tarjetas premium, que son las tarjetas a las que tienen acceso la gente de mayores recursos, vemos en realidad que estas tarjetas nunca perdieron su dinámica. La tasa de interés actuó favorablemente para la gente de mayores recursos, y lo que fue ocurriendo fue que esta gente de mayores recursos fue gastando cada vez más. Y esto es lo que se ha vuelto muy importante en todos estos años. Una ley que buscaba favorecer a la gente de menores recursos favoreció a la gente de mayores recursos al final, y se ha vuelto un elemento muy importante en esa dinámica global. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los sectores que han sido impactados por esta variación de consumo tan significativa? Acá separamos ventas no financiadas, aquellas que hacen los supermercados o las grandes tiendas de vestir, de aquellas ventas financiadas como el equipamiento para el hogar, electrodomésticos en general y venta de vehículos. ¿Qué pasó con los supermercados y las tiendas de vestir? Fíjense que nosotros más o menos en estas fechas que andan acá por más o menos fines de diciembre, se producen los dos eventos importantes que señalamos. El evento del fin de la diferencia cambiaria argentina, por un lado, en diciembre del 2015, y en septiembre la ley de tarjetas de crédito. A partir de ese momento vemos que las grandes prendas de vestir lo que hacen es dejan de vender y van cayendo en sus ventas a valores que alcanzaron más o menos 10% hasta más o menos fines del año 2016, y en el 2017 se empiezan a recuperar. Este es el momento en que empiezan a sustituir esta venta que le vendían a paraguayos a través de tarjetas de créditos, le empiezan a vender a argentinos de manera directa. Y los supermercados que venían con tasas de crecimiento, peleando con tasas de crecimiento negativas desde hace un tiempo muy largo, a partir de este cambio, sobre todo el tipo de la tasa de interés, del tipo de cambio en Argentina, empiezan a crecer y hoy están en una dinámica de crecer en el orden del 5% más o menos en valores interanuales. O sea, se ha transformado de manera muy significativa eso. ¿Qué es lo que ocurrió con los productos financiados? Es decir, electrodomésticos, electrónica por un lado y por otro lado automóviles. Las ventas de automóviles, Paraguay se había sobreestoqueado en automóviles en un momento dado, allá por el año 2014, después de un excelente 2013, la gente creía que esto no iba a parar más, se trajeron más automóviles de lo que se tenían que tener, se tuvo que liquidar ese stock que costó liquidarlo por esta retracción que se da en un momento dado, caídas muy importantes en ventas del orden del 20%, que se empieza a recuperar a partir de principios de año, y se empieza a recuperar sobre todo cuando el sector financiero
empieza a perder un poco el miedo y empieza ya a tratar de colocar también un poco más de dinero, con lo cual se nota hoy un crecimiento bastante importante. Y en el sector electrodoméstico que venía más o menos vendiendo, aparece la ley de tarjetas, deja de vender con tarjetas y se empieza a vender con crédito propio. Este crédito propio despega en los últimos meses del año 2017 fundamentalmente, y genera impactos que son bastante significativos. Lo que decíamos anteriormente, es muy importante también tener en cuenta qué es lo que pasó en la frontera. Paraguay es un país muy fronterizo. Tenemos mucha gente que vive a menos de 20 kilómetros de la Argentina o del Brasil, casi 2 de cada 3 paraguayos. Y los argentinos descubrieron Paraguay como destino de compras, y esto se ha vuelto muy importante. Veamos que cuando miramos las compras en tarjetas de crédito, y cuando miramos las compras en tarjetas de crédito, estamos hablando de que arrancamos en un valor de más o menos 20.000 millones de guaraníes en Paraguay, y hoy estamos en valores de alrededor de 50.000 millones de guaraníes, es decir, estamos hablando de valores de más o menos del orden de los 9 millones de dólares en tarjetas de crédito. Ese número deberíamos más o menos multiplicarlo por 5 para poder entender el volumen total de negocio. O sea, estamos hablando de un negocio de más o menos 45 millones de dólares mensuales hoy en Paraguay, de compra al detalle, ¿verdad? De compra retail, ¿verdad? Que están entrando los argentinos a comprar. ¿A qué se debe esto? En el año 2015, en diciembre, a fines de 2015, Macri unifica el tipo de cambio. Anteriormente lo que ocurría era un paraguayo se iba con guaraníes a Clorinda, compraba algún tipo de producto, compraba vino, compraba queso, compraba aceites, cruzaba con esos guaraníes, cruzaba de vuelta el clorindero, compraba dólares en efectivo, y cuando cambiaba los dólares al dólar blue le pagaban 60% más. El negocio no era un negocio comercial, el negocio era un negocio de lo que le llamamos arbitraje de tipo de cambio. Comprar barato dólares y venderlos caros. Este era el negocio principal que se desarrolló. A partir de diciembre del 2015, al unificarse los dos tipos de cambio, esto desaparece y la inflación le empieza a ganar a los argentinos. Es decir, este número que empezamos a ver, cuando miramos nosotros la diferencia de precios que existe entre Paraguay y Argentina, entre aquel momento, en 2 años más tarde, en diciembre del 2017, vemos que el número está casi en 70%. Es decir, cualquier producto argentino, o en promedio los productos argentinos, estaban costando 70% más. Y esto es lo que hace que los argentinos vengan a Paraguay, ¿verdad? Esto es lo que hace que a los argentinos les interese acercarse a nuestro mercado y comprar bienes. Anteriormente venía gente del norte, hoy está viniendo gente prácticamente de toda la Argentina, inclusive de Buenos Aires, que cuando hay fines de semana largos aprovechan para hacer compras en Paraguay. El norte argentino está empezando a usar Asunción como hub también para viajar a otros lugares, por eso nos vamos a ver cosas muy sencillas, como por ejemplo mirar el estacionamiento del aeropuerto Silvio Pettirossi y vemos que la mayoría de los autos estacionados ahí tienen chapa argentina. En Brasil ocurre algo similar, pero por una situación distinta. Brasil, más o menos en la misma fecha, diciembre del 2015, había llegado a su pico de tipo de cambio con relación al dólar. En aquel momento el dólar estaba por encima de los 4 reales, y esto hizo que Brasil se vuelva más barato que Paraguay. Entonces toda la frontera con Paraguay, Ciudad del Este, Salto del Guairá, etcétera, etcétera, que vendía más o menos venía vendiendo, alrededor de 50.000 millones de guaraníes, empieza a vender muchísimo menos, empieza a vender en el orden de más o menos los 10.000 millones de guaraníes, hasta que el dólar se vuelve a acomodar en el país vecino. Hoy tenemos un dólar que está más o menos en alrededor de 3,2, y fue el dólar que tuvimos durante el 2017, y eso hace que Brasil se vuelva a encarecer
relativamente a Paraguay. Cuando Brasil se encarece, vuelven los brasileros a comprar. Y estamos hablando de compras del orden de los 80.000 millones de guaraníes en esa frontera que está moviendo toda la economía de Ciudad del Este, la economía de Salto del Guairá, la economía de Pedro Juan de manera muy importante. Y nuevamente tenemos que hay un gran manejo de efectivo también en estas ciudades que debería multiplicarse más o menos por 5 para tener el valor. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los negocios paraguayos? Los negocios paraguayos dependieron o vivieron en un momento dado de compras de extranjeros. Esto ha sido muy importante. Las compras de extranjeros que representaron en algún momento dado solamente alrededor del 14%, hoy se encuentran en más o menos 1/3 de los valores. Y sigue creciendo a tasas importantes, a pesar de que había caído en un momento dado, sigue creciendo a valores del orden del 40%. Por tanto, lo que esperamos es que este fenómeno siga repitiéndose durante lo que va del año 2018, por el hecho de que a Argentina, por un lado, le va a costar seguir manteniendo o controlar la inflación que tiene, y al Brasil, por otro lado, tiene un tipo de cambio mucho más razonable con relación al tipo de cambio del guaraní. Quédense con nosotros y después de la pausa vamos a seguir con nuestro análisis de la economía urbana de Paraguay. Vamos a continuar nuestro análisis de hoy con un análisis del sistema financiero y qué es lo que ha ocurrido. Antes de comenzar, creo que es importante que tengamos en cuenta cómo funciona el sistema financiero y dónde tiene la mayor parte de su dinero invertido. Esto es básicamente la cartera total de los bancos, que alcanza casi 14.000 millones de dólares. Ahí tienen más activos los bancos en general, y esta es la forma en la que está colocada. Como decíamos anteriormente, la cartera más grande está en agricultura y agronegocios, supera los 3.300 millones de dólares y es casi un cuarto de todo lo que se presta en el país. Después tenemos una cartera comercial bastante importante también, en el orden del 22%. Otros servicios, vehículos, etcétera, que anda por el 16%, una cartera de consumo relativamente menor, del orden del 14%, y la parte de ganadería está más o menos con el orden del 10% en valores totales. El sector industrial es todavía pequeño, con alrededor de 1.100 millones de dólares, y le siguen finalmente vivienda y construcción con más o menos el 6% de la totalidad de la cartera. Como veremos, una baja de precios de commodities ha afectado sobre todo a esta cartera más grande, que es la cartera de agricultura y agronegocios en general, y al afectar a esa cartera y al afectar a los márgenes del agricultor, obviamente generó también problemas en el que le estaba prestando dinero, que era el sistema bancario. Los agricultores estuvieron con problemas para pagar esto allá por el año 2015 o 2016, y en ese momento lo que se tuvieron que hacer es grandes reestructuraciones de crédito que afectaron sobre todo a los bancos. Y vamos a ver un poco cómo afecta eso en términos de márgenes para los bancos. Esto produjo obviamente un temor en las entidades bancarias y financieras, que lo que hicieron fue, se generó un freno muy importante. Este freno es muy notorio, de crecer a tasas de alrededor del 26%, se desploma a valores negativos básicamente desde mediados del año 2016 hasta más o menos mediados del 2017, donde empezamos a ver que la gran campaña que se ha tenido a nivel agrícola en el año 2017 permitió a los agricultores por primera vez en 2 años acercarse al banco y poner dinero en la cuenta para poder seguir trabajando, ¿verdad? Y esto generó un incremento de carteras. Hoy tenemos una situación bastante positiva en el sector agrícola, producto fundamentalmente de la suba de de la suba de precios que vimos la semana pasada en el programa y que ha impactado de manera muy positiva. En este momento, cuando hablamos de moneda extranjera en Paraguay en general, estamos hablando de créditos agrícolas que se manejan casi totalmente en moneda extranjera. Cuando miramos los créditos locales en general, acá hay también una caída muy significativa, resultante
básicamente de la migración de cuentas desde el sector privado al sector público, los pagos de cuentas del BNF, que generan un nivel de riesgo mucho más alto, mucho más elevado. Anteriormente, un banco le podía prestar dinero a un funcionario público y ese funcionario público se le descontaba el salario a fin de mes, por lo cual el riesgo era muy bajo. Hoy eso ya no existe y esto ha generado un freno bastante significativo, sobre todo en carteras muy importantes a nivel de moneda nacional y sobre todo lo que decíamos que ocurrió en el sector de la construcción, en el sector del comercio, en el sector y en otros sectores que han sido muy impactados como el sector de servicios. Vemos también una recuperación acá y hoy vemos que estas carteras están creciendo en promedio alrededor del 6%, lo cual es una tasa bastante interesante. Cuando miramos un crecimiento a una tasa del 6%, decimos que está todavía creciendo por debajo del potencial. El potencial de crecimiento de una cartera debería ser PIB más inflación. Si estamos hablando o si se está hablando de un PIB que va a oscilar entre 3,5 y 4,5%, podríamos decir 4 en promedio, más una inflación del 4, una tasa del 8 de crecimiento en el sector crediticio no sería una tasa descabellada de la cual se podría ir hablando, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, vemos que en realidad hay un exceso de liquidez que se había generado en el sistema. La liquidez en Paraguay, los valores de liquidez en Paraguay han tenido un promedio de más o menos 3.000 millones de dólares en los últimos 5 años y a partir vemos que para el año 2016 o 2017 estos números que habían bajado en un primer momento son números que empiezan a subir y hoy nos encontramos un 20% por encima de esos valores. Esta es una liquidez que obviamente supera o es creciente por el hecho de esta actitud que decíamos de los bancos que habían sido extremadamente conservadores y preferían no prestar dinero. Sin embargo, hoy vemos una actitud distinta en los bancos que sí se están acercando mucho más a los clientes y tratando sobre todo de hacer que estos clientes puedan tomar dinero para sus proyectos. A esto vino acompañada la baja de tasas y la baja de tasas también hace que proyectos que anteriormente posiblemente no eran rentables con tasas relativamente elevadas, que es la forma que tiene el banco muchas veces de no prestar dinero a un cliente, en el momento en que esa tasa baja, ese cliente se vuelve atractivo nuevamente y el proyecto que el cliente tenía se vuelve también bastante más interesante para el banco, con lo cual las ganas de prestar también crecen en ese caso, ¿verdad? Lo que había ocurrido también en aquel momento es los problemas de pago se habían convertido en problemas de tomar bienes adjudicados. Es decir, yo pedí dinero para un proyecto agrícola y ese proyecto agrícola al final no me pudo pagar, le tuve que sacar el campo, eso es lo que dice el banco, y pasa este valor de 42 millones de dólares, un número relativamente bajo y va creciendo a multiplicarse casi por 4 este valor. Cerramos enero más o menos con casi 180 millones de dólares de bienes adjudicados en el sistema financiero. Y acá hay un elemento también importante. Los bancos muchas veces lo que hacen es cuando no pueden, hacen esto cuando lo pueden tomar, pero en general lo que hacen es reestructuran y refinancian los créditos. Existe una unidad de medida que se llama las 3R, que le llamamos refinanciación, reestructuración y renovación de créditos, que oscilaban valores del 15%. Este valor había estado mucho más bajo a principios del 2015, subió para alcanzar el promedio hacia fines del 2015 y después continuó elevándose para alcanzar casi 20% a mediados del 2016 y hoy es un valor que se ha ubicado nuevamente en el promedio. Creemos que esta es una nueva noticia y una noticia interesante por el hecho de que si los bancos no tienen necesidades de reestructuración, entonces esas necesidades de reestructuración son bastante positivas, o esas no necesidades de reestructuración son positivas en términos de la avidez de prestar de los bancos. Cuando miramos también otro indicador que es un indicador importante, es el indicador de morosidad. Vemos que la morosidad
en general en muchos sectores está reduciéndose. El sector consumo posiblemente sea el que haya tenido poco o ningún aumento de morosidad, que había aumentado en otros sectores, en agricultura, había aumentado en vivienda y había aumentado en construcción en los últimos años. Pero otros sectores, como el comercio, el servicio y las industrias, y sobre todo la ganadería, han retraído sus niveles de morosidad y creemos que este es un indicador extremadamente interesante. Todos estos créditos se han pagado a lo largo de estos años y esto ha permitido nuevamente esta situación que le señalaba del sector financiero, que tiene más ganas de prestar hoy. Finalmente, cuando miramos las tasas y los spreads de los bancos, los márgenes que han tenido los bancos, en este proceso que hemos descrito a lo largo del programa, los bancos han sufrido una caída en sus márgenes. Estos márgenes que se encontraban en el orden del 15% en moneda nacional, es decir, la diferencia entre la tasa pasiva, la tasa a la que prestan, la tasa a la que pagan contra la tasa a la que prestan, estaba en alrededor del 15%, ha caído a valores de alrededor de 12%, y en el caso de moneda extranjera o de dólares fundamentalmente, esta tasa que estaba en alrededor de 5 subió a valores de alrededor de 7 más o menos hacia mediados del año 2016. Sin embargo, vuelve a caer por efecto de la competencia durante el año 2017 y hoy se ubica en valores de alrededor de 6% en general. Entonces, lo que hemos visto es que en valores, en términos generales, nos encontramos con un spread más reducido de los bancos. Así que con este análisis en general vamos a ir a nuestras conclusiones y vamos a ver qué es lo que básicamente ha ocurrido en estos sectores de la economía urbana del Paraguay y que son sectores que son muy generadores de empleo. Por un lado, hemos visto que el sector de la construcción en cierta medida es un sector que se recuperó. Hay sectores como el sector comercial o el sector de servicios que son sectores que ganaron dinamismo por impacto sobre todo de la venida de extranjeros al Paraguay, que han generado una dinámica muy interesante a partir de lo que habíamos perdido por efecto del contrabando, por un lado, o lo que habíamos perdido por efecto de una ley de tarjetas, una ley que trató de afectar a los sectores de menores recursos, bajándole la tasa. Sin embargo, el resultado, como vemos, ha sido que se ha perdido un medio de pago en esos segmentos y al perderse el medio de pago se ha informalizado a una parte de la población, con dos efectos fundamentales. El primer efecto, tal vez el más significativo de todo, es que esta gente hoy está tomando créditos a tasas muy diferentes, mucho más elevadas que las que tenía anteriormente. De una tasa de 45 en tarjetas de crédito, hoy estamos viendo que las tasas en las casas de crédito andan más o menos alrededor del doble, en valores de 85 o 90%, y esos valores están impactando obviamente en los niveles de morosidad también de la gente. Por otro lado, cuando vemos el sector financiero, vemos que este propio sector había pasado de una actitud sumamente conservadora durante un periodo de tiempo, producto fundamentalmente de la mora que se había dado en el sector agrícola en particular. Una mora resultante de los achicamientos de los márgenes de los agricultores y que se deriva básicamente de la baja de precios a partir del fin del superciclo de los commodities y este crecimiento de stocks de granos a nivel mundial que básicamente impacta en el precio del producto final. Cuando el año pasado se produce una super zafra, superamos las 10 millones de toneladas en soja, esto hace que los agricultores vuelvan a acercarse después de 2 años a su entidad bancaria a pagar alguna cuota que tenían atrasada o que estaba refinanciada en algún lugar. Esto genera una expectativa positiva en los bancos que va mejorando incluso este año. Va mejorando por el hecho de que esa expectativa positiva hoy se traduce a un crecimiento nuevamente de margen, pero hoy por efecto de los precios,
que se derivan, como habíamos visto en el programa pasado, de la crisis argentina. Este año esperamos un buen año comercial, un buen año de servicios en general y creemos que va a ser también un buen año agrícola con los números que estamos viendo hoy. Por tanto, vemos bancos mucho más dispuestos a prestar de lo que habíamos visto en años anteriores. Esto es lo que ha sido nuestro análisis en el programa de hoy. Quédense con nosotros y vamos a seguir en el programa que viene con más análisis de lo que es la economía paraguaya y lo que nos espera para el año 2018, sobre todo concentrándonos en un aspecto muy importante, lo que va a ser la economía del Estado en un año de transición política, en un año de elecciones. Estén con nosotros la semana que viene, nos vemos.